Merhaba, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Bienvenidos a todos. Me da mucho gusto de que me puedas acompañar en otro episodio más. Hoy vamos a hablar de un tema que me interesa mucho y son los simbolismos de María Magdalena. Así que acompáñame, vamos a ver juntos todo esto. Bien, pues hablar de el simbolismo de María Magdalena también es hablar de alegoría y también de una enseñanza ocultista. Para poder entender todo esto, tendríamos que empezar a ver la información que hay de ella, ¿no? Los antecedentes y fundamentos. Para esto tendríamos que conocer los textos apócrifos. Y los textos apócrifos, pues está el Evangelio de María Magdalena, pero si quieres investigar un poquito más, hay un libro que se llama Los Manuscritos de María Magdalena. Esto te va a ayudar a entender la cosmogonía que nos querían enseñar o la enseñanza que nos querían compartir. Y bueno, para esto dentro de la figura de María Magdalena, vamos a hablar de arquetipo, no solamente en una cultura judeocristiana, sino también em, en varias civilizaciones pusieron este arquetipo como una enseñanza esotérica, y es lo que les voy a compartir el día de hoy. Entonces, tendríamos que entender que siempre se ha especulado la relación que tenía María Magdalena con Jesús, y para esto tendríamos que ver el simbolismo. Y todo este video vamos a hablar de simbolismo, así que tendríamos que tener como ese enfoque para que podamos desarrollar toda esta información. Y bueno, el tema de la relación de Jesús con María Magdalena, pues nos lleva a algo que se llama hierogamia. Hierogamia es algo como un matrimonio sagrado, es el conjunto de las energías, el sagrado femenino y el sagrado masculino. Entonces, cuando hablamos de hierogamia, tendríamos que hablar del matrimonio. Hay algo que se llama Evangelios de Felipe. Él narra pues la relación que él vio con estos dos personajes, ¿no? De Jesús y María Magdalena. En uno de sus versículos habla sobre un beso, o que Jesús le daba besos a María Magdalena, pero si lo trasladamos en una parte simbólica, los besos representan la transmisión del conocimiento. Entonces, cuando Jesús le daba un beso a María Magdalena, lo que quiere decir es que, como tal, esta parte crística fue revelada a María Magdalena a través de una transmisión de conocimiento o de sabiduría. Eso cambia muchísimo las cosas, ¿no? Porque no solamente estamos hablando de un tema sexual, sino también de un tema de sexualización y de un tema simbólico para que nosotros podamos entender todo esto. Y una vez que podamos entender el sagrado femenino o la postura que María tenía con respecto al tema crístico, también tendríamos que empezar a conocer lo que es el Santo Grial. Eso lo vamos a ver más adelante, pero era necesario que lo supieran para que podamos desglosar lo que se viene. Entonces, esta unión de los opuestos nos indica pues esta parte, ¿no? De tener un complemento y que de ahí pues se pudiera poder crear el tema alquímico, ¿no? La parte de la alquimia. Entonces, no solamente, como yo les dije, es este arquetipo de María Magdalena y Jesús, sino también está el tema de Osiris, el tema de Isis, el tema de Zeus y el tema de Hera, que es una referencia a esta parte de la hierogamia, ¿no? Entonces, una vez que tú puedas entender el rol y el valor que tiene María Magdalena a la historia o al contexto simbólico que representa, pues ya vamos a poder entrar en materia. Entonces, entendemos que toda esta enseñanza es una enseñanza gnóstica, una enseñanza iniciática, pero también esotérica. Entendamos que la parte esotérica con S, pues es una enseñanza sublime, pero también una enseñanza interna, no exotérica con X, sino esotérica. Y también, pues, entramos en el tema místico, en el tema simbólico, y que todo esto, pues, nos lleva a entender como tal qué significa María Magdalena. Entonces te voy a compartir algo bien interesante. Nos vamos al tema del gnosticismo judío.
y María Magdalena también se le llama Miriam Magdalí, ¿no? Y esto nos lleva al tema judío que la representan como M y M, dos M's, que es Mem y Men, ¿no? Entonces, este Mem y Mem, que es como dos M's, significa Malca Malhut. Y Malca es reina y Malhut es reino, ¿no? Entonces es como la reina del reino. Y para entender esta parte, si ya nos vamos como a temas filológicos, el tema del reino y la reina, pues nos lleva a que podamos entender el rol femenino que María Magdalena tiene con respecto a todo esto, ¿no? Entonces, entramos en materia porque es una receptora. La energía femenina es una receptora y que también trae luz. Hablamos de materialidad y la materia, pues al final de cuentas se puede representar con el tema del femenino, ¿no? Entonces hablamos de materia, de la parte receptora, de todo lo que pudiera compartir este significado y este significante, ¿no? También hablamos del tema de Grial, del cómo es que todo esto combina y bueno, pues al final de cuentas, cuando tú entiendes el contexto de María Magdalena desde una enseñanza judeocristiana, pues también, como te puedo compartir el día de hoy, pues hablamos del reino, la reina del reino, ¿no? Entonces, esta parte se me hace bien interesante porque ya entendemos eh, el primer pilar como una enseñanza de la hierogamia, ¿no? Este complemento al polo, ¿no? Y después de ahí entendamos su nombre, que es la reina del reino. Entonces, entender esa postura femenina, pues lleva a que todo justamente se vaya a la enseñanza del Santo Grial, ¿no? Y el Santo Grial en esta parte es bien interesante porque entendamos el Santo Grial como una enseñanza, no como algo físico, ¿no? Lo podemos interpretar como algo físico algunas veces, incluso en un tema católico, pues lo representan como una copa, pero esa copa simbólicamente, ¿qué significa? Y entonces, pues es una copa que recibe la sangre, que recibe el vino, ¿sabes? O sea, hay que entenderlo de manera simbólica para que tú puedas entender que esa copa es el recipiente y ese recipiente es el receptor. ¿El receptor de qué? Bueno, del vino, de la sangre de Jesús, ¿qué representa la sangre de Jesús? Entonces, todas estas preguntas cuestionantes tú debes de hacértelas para que tú puedas entender todo esto. Y dentro del Santo Grial existe el Sangrial, ¿no? Porque no solamente es el Grial como receptora, sino el Sangrial como esta parte de poder entender la descendencia que pudiera tener todo esto, ¿no? El tema de María Magdalena, el tema de Sara. Para las personas que a lo mejor han leído un poquito más, entendemos Sara como esa descendencia del Grial y que también en algunas mitografías pues ponen a María Magdalena que después de la crucifixión de Jesús, pues ella huyó y estuvo por algunos lugares muy, muy interesantes. Hablamos del tema de la cultura druida, y todo este tipo de cosas, ¿no? Entonces, es importante conocer esta parte y también entender el simbolismo que muchas personas ya pudieron eh, plasmar, ¿no? Aquí, por ejemplo, en la última cena de Da Vinci, aquí nos muestran, no sé si ven la flechita, nos muestran a María Magdalena al lado de Jesús. Pero si nos vamos a un tema de geometría sagrada, aquí pudiéramos entender dos círculos que se complementan y se interrelacionan. Y esta interrelación justamente nos habla de hierogamia, ¿no? Del matrimonio sagrado. Entonces, imagínate, hasta aquí estamos entendiendo toda la relación que había con esto porque nos representan el logos y la sofía, ¿no? Para temas gnósticos, logos y sofía es entender todo el tema
del gnosticismo y toda la síntesis que nos muestran, porque al final de cuentas también aquí dentro de los apóstoles está representado el tema gnóstico porque cada apóstol representa un signo zodiacal o incluso un planeta, ¿no? Entonces no estamos hablando de una parte astronómica, sino también astrológica y que en el gnosticismo nos dicen que para poder llegar a la gnosis tendríamos que entender cada uno de los apóstoles. O sea, entender la integridad que justamente en este ciclo infinito regresa a María Magdalena y pueden complementar el Logos y la Sofía. Entonces, es bien bonito esta parte cuando yo pude investigar un poquito de ello, me llenó mucho de tranquilidad poder entender esta parte que dentro de la gnosis siempre nos lleva a una síntesis en donde podemos integrar todo. Y bueno, para poder finalizando esta parte, hay cuadros, pinturas en donde María Magdalena es representado bajo los pies de Jesús después de la crucifixión. Esto representa en un tema hermético que los dos pies unidos con un clavo en medio representa esta parte de poder entender. Bueno, lo podemos complementar con el tema de la cábala, que en el tema de la cábala justamente es la última séfira, esa parte, ¿no? Los pies de Cristo con un clavo y que esto pudiera ser el grial de toda la alineación que representa la cábala, ¿no? Por eso es que María Magdalena es representada en los pies de Cristo porque representa la última séfira. Y bueno, esto quería compartírselos porque creo que es algo bien interesante. Y pues preguntas que quieran hacerme, dudas, también comentarios. Recuerden que no tengo la realidad absoluta, es lo que yo he investigado. También mi interpretación es personal y yo creo síntesis de lo que investigo, de lo que leo. También tú puedes hacer tu propia síntesis para que juntos podamos complementar toda esta enseñanza que lo único que nos deja es poder entender la integridad, ¿no? Integridad, congruencia y también esta parte de unir los polos opuestos para que juntos podamos entrar en una hierogamia entre lo sagrado femenino y lo sagrado masculino. Así que nos estamos viendo la próxima con otro video nuevo. Bye bye.